Si como yo alguna vez te has preguntado cómo hace el cerebro para adaptarse a los cambios que enfrentamos a diario, o cómo es que la ciencia actualmente desarrolla nuevos tratamientos para condiciones como el Alzheimer o el Parkinson, o mira, si simplemente te interesa saber un poco más sobre el propio cerebro, este es el episodio que debes escuchar. Esto es Conciencia y hoy converso con el doctor Héctor de Jesús Cortés, neurocientífico y becario postdoctoral del laboratorio del doctor Mark Baer en el Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Esta fue mi conversación con Héctor. Pues hablando entonces de cuán importante es la nutrición y hablando un poco de qué estamos haciendo y que tal vez sería buena recomendación revisar el comedor escolar. ¿Por qué? Sí, 100%. Yo pienso que ya la investigación en neurociencia y otras áreas de nuestros órganos ha demostrado que la dieta que lleva el puertorriqueño común está teniendo un efecto negativo en nosotros. Un ejemplo claro, ¿verdad?, es el arroz blanco, que es un arroz procesado y que tiene una cantidad de carbohidratos y otros elementos que sabemos que si continuamente lo comes podrías tener efectos detrimentales. Específicamente para el cerebro es muy importante que nuestro sistema vascular esté óptimo. Y sabemos que muchas de las enfermedades del puertorriqueño incluyen la diabetes y el alto colesterol, ¿no? Y no solamente los puertorriqueños, pero en especial los puertorriqueños, y sabemos que la dieta juega un rol súper importante en eso. Y sabemos que no yo, porque yo no soy especialista en nutrición, pero otros especialistas en nutrición nos han recomendado por muchos años ya ahora que debemos bajarle a los carbohidratos, específicamente a los procesados, ¿no? Y yo creo que es muy importante que desde joven tengamos ese conocimiento científico de por qué debemos comer ciertos alimentos y otros no. ¿Qué está pasando con ese carbohidrato que llega entonces? ¿Cómo llega al cerebro y qué hace en el cerebro? ¿Qué hace en la neurona? Sí, no, básicamente el problema de los carbohidratos procesados es que son difíciles de metabolizar en el cuerpo humano y entonces producen azúcares y producen otras cosas que impiden la cantidad de energía que el cerebro consume. Por eso muchos de los nutricionistas y yo en lo personal en la pandemia, por ejemplo, estuve leyendo mucho sobre este tema y tuve un tiempo de veganismo, tuve un tiempo de vegetarianismo y ahora soy pescatarian. Y lo que vemos es que el intestino humano está muy bien capacitado para digerir alimentos que son lo que se llaman whole plants, ¿verdad? Que vienen que no son procesados. Y tú lo puedes ver en la salud gastrointestinal. Cuando tenemos elementos procesados, entonces el intestino y todo el sistema que digiere nuestra comida pasa mucho más trabajo. Y mientras más trabajo tú pasas en el estómago, entonces te está quitando energía del cerebro. Yo siempre hago la analogía que cuando uno se come, ¿verdad?, una chuleta frita con arroz blanco y habichuela, después uno se siente como pesadito, sí, groggy, te da hasta sueño. ¿Por qué? Porque el sistema ahora está gastando mucha energía tratando de digerir eso aquí. Por lo tanto, la energía es finita, tiene que dejar de darte más energía arriba y el sistema del cerebro entonces hace como un stand-by, ¿verdad? Y te da sueño. Algo que se supone que te da energía, ¿verdad? Que son los carbohidratos, de momento te sientes con ganas de dormir y es por la cantidad de energía que estás gastando tratando de digerir eso. Eso es parte de por lo que yo creo que debemos hacer. O sea, que no es el arroz, como decía abuela, que no era el recao que ella le ponía al arroz, era que lo que te daba sueño. Es que básicamente tienes una ausencia de energía. Exactamente. Ese efecto a largo plazo, ¿cómo se ve entonces en el cerebro? Sí, no, el cerebro es el órgano que más energía necesita, ¿verdad? En nuestro cuerpo constantemente necesita oxígeno y otros nutrientes. Por lo tanto, si tú deprivas o disminuyes la cantidad de acceso energético que puede tener el cerebro, va a tener efectos acumulativos que los vemos, ¿verdad?, cuando somos viejos o no viejos, ¿verdad?, mayores de 65 en adelante. Pero lo que sabemos es que esa toxicidad se va acumulando desde muy, muy, muy joven. Y cuando hablo de toxicidad, por ejemplo, puedo decir del Alzheimer,
la enfermedad de Alzheimer, que la patología estamos descubriendo que se ve 20, 25 años antes de que demuestres cualquier problema de memoria. Por lo tanto, estos momentos de tú estar comiendo mal o durmiendo menos o no haciendo ejercicios, todo lo que afecte de nuevo el sistema vascular, se va acumulando. Y aunque el cerebro es resiliente como el boricua, al fin y al cabo, ¿verdad? En algún momento ya es demasiado, demasiada toxicidad. Y entonces, pues, ese es el efecto acumulativo que tiene en el cerebro. Otros órganos yo creo que tienen la capacidad de darnos señales mucho antes, ¿no? Y eso es bueno, pero el cerebro, no sé si es porque no lo entendemos o no tenemos suficientes marcadores para saber cuándo está yendo un poco mal. No lo vemos hasta que demuestra algo de comportamiento, ya sea, ¿verdad?, motor en el Parkinson, cuando empiezas a tener problemas motores, ya sea de memoria en el Alzheimer, pero cuando ya tú ves esos síntomas en los humanos, el cerebro ya lleva años acumulando toxicidad. No sabemos con precisión cuántos años. No sabemos con precisión ¿Cuánto tiempo llevamos con la patología en el cerebro? Uno de ellos es porque algunas enfermedades no tenemos biomarcadores tempranos, otras los tenemos pero son muy costosos, ¿verdad? Que hay investigadores tratando de buscar cosas en la sangre. En el caso del Alzheimer, para tú poder medir patología necesitas hacer PET scan, ¿verdad? Que son moléculas que tú introduces en tu sangre y van al cerebro y se pegan a la patología y tú la puedes ver en una resonancia magnética. Y eso es muy costoso, ¿verdad? No está ahora mismo aprobado para hacerse en tu examen anual, que ese es el futuro, ¿no? El futuro pensamos que la resonancia magnética puede ser suficientemente accesible para cualquier persona ir y anualmente hacerte una resonancia magnética tanto estructural para ver cómo tu cerebro está, porque puede haber un cáncer o puede haber cualquier cosa, y también a nivel bioquímico podemos ver si tienes alguna patología que se está acumulando. Sabemos la patología de Parkinson, sabemos la patología de Alzheimer, sabemos algunas otras patologías, o podemos hacer esos mismos exámenes que no hacemos en la sangre en el cerebro, pero ahora mismo no. Ahora tenemos que ver un efecto ya cognitivo, de comportamiento, para hacerte las pruebas. Y ya para ese punto a veces es muy tarde. Es muy tarde. O sea, no tenemos todavía las herramientas de prevención necesarias para nosotros poder entonces atender todas estas enfermedades. A nivel clínico no. Sabemos que, como de nuevo, si haces ejercicio, si comen bien, que estamos hablando, la dieta mediterránea es una de las más conocidas que son buenas para la salud cardiovascular. Si tratas de lidiar con la salud mental, ¿verdad? Para que no tengas ansiedad todo el tiempo. Todas esas cosas correlacionan a menor probabilidad de enfermedades neurodegenerativas. Pero como no estamos haciendo las pruebas anualmente, no sabemos a quién le funciona y a quién no, necesariamente. Veo. Tal vez yo creo que es necesario entonces. Tengo un montón de preguntas, pero déjame organizarlas entonces. En términos del cerebro, como neurocientífico, sabes que está esta noción de que los seres humanos usan, creo que es el 10%, ¿verdad? Y creo que eso es totalmente apócrifo. ¿Usamos realmente el 10% del cerebro o cómo estamos usando el cerebro como seres humanos? Sí, la contestación a esa no la sé, porque realmente no podemos medir cuánto estás usando en cada momento de tu diario vivir. Para poder hacer eso necesitarías hacer lo que yo hago en los animales, que es introducir electrodos o tener una manera de medir actividad continua todo el tiempo. Y eso, que yo conozca, no se ha hecho. Pero sí sabemos que utilizamos un montón del % que tenemos en el cerebro. Y no es el 10%. Y yo no creo que sea el 10%, no. Yo creo que utilizamos bastante, entonces dependiendo cada actividad que hacemos, cómo entrenemos nuestro cerebro, tenemos acceso a cierta información. Yo te estaba mencionando fuera del podcast, ¿verdad? Que a veces las memorias se componen
de una cantidad de células en el cerebro que se llaman neuronas, que cuando se conectan entre ellas, vamos a poner 1000, tú entonces te acuerdas de algo. Entonces, tener un sistema cardiovascular óptimo y tener todas estas cosas que mencionamos te permite accesar eso mucho más fácil. Con la edad, eso se va, ¿verdad? Se va convirtiendo un poquito más difícil y por eso es más importante la nutrición con la edad y todas las cosas. Pero entonces, si tienes más acceso a eso, usas más por ciento. Seguro. Si tienes menos acceso, pues entonces utilizas menos. ¿Qué es entonces, verdad? En la escuela sabemos, una neurona es una célula que trabaja en el cerebro, pero desde la perspectiva neurocientífica, hablando en arroz y habichuela, ¿qué es una neurona? Buenísimo. Pues nada, las neuronas son, como bien dijiste, una célula especializada en el sistema nervioso central y periferal, no solamente en el cerebro, está en el cordón espinal, están en los nervios, están en otros lugares. Y es súper interesante porque es este tipo de célula que trabaja a nivel bioquímico, como la mayoría de tus células en el cuerpo, donde interacciona con su medio ambiente, con químicos que intercambia de adentro hacia afuera de la célula y viceversa. De la pared celular. Claro. Ajá. Pero en adición también es una célula eléctrica. Y eso significa que ella tiene una membrana, esa misma membrana de la pared celular que mencionaste, que le permite tener una energía potencial porque tiene un gradiente de cargas. Por ejemplo, tienes el calcio que está cargado positivamente. Y hay otros iones, ¿verdad? Que son estas moléculas químicas que tienen carga, que son negativos. Por ejemplo, el cloruro es uno que es negativamente cargado. La neurona crea un gradiente de iones que hace que permita que la membrana esté cargada por dentro de la neurona negativa y el fuera positiva. Y eso se mantienen esas cargas ahí. ¿Para qué hace eso? Hace eso para tener energía potencial, que es energía que podemos usar de trabajo luego, cuando necesite comunicarse con otra neurona. Si damos el ejemplo de que yo soy una neurona y tú eres otra neurona del cerebro y yo me quiero comunicar contigo, de la manera que yo te paso información es a nivel de los neurotransmisores. Son estas vesículas, estas literalmente son unas bolitas que están dentro de la neurona, contienen dentro neurotransmisores que algunos de ustedes van a conocer como dopamina, serotonina, norepinefrina. Y yo quiero ahora comunicarme contigo, te quiero enviar dopamina. Yo no puedo mover esa bolita sola, no se va a mover sola porque, ¿verdad? Eso está ahí en el espacio de la neurona. Yo necesito algo que la empuje. Y esa energía de activación viene del cambio de voltaje que hay en la neurona. Ahora yo tengo esta neurona que está cargada negativamente, usualmente negativo 60 microvoltios, y entonces ahora abro unos canales que permiten entrar energía positiva, ¿verdad? Vamos a suponer calcio. Abro estos canales que están en la membrana, entra calcio, y ese calcio me cambia de negativo a positivo, ese potencial de membrana que estábamos hablando, ¿verdad? Ajá. Y ahora yo tengo energía para mover esa vesícula, porque cuando, ¿verdad? Igual que pasan los electrones en la electricidad en los cables y en distintos lugares, ahora esa energía se puede utilizar. Y esas vesículas, ahora yo puedo enviarlas a través de mi axón, que es una parte que se comunica en la neurona. Son las neuronas, para que tengan un entendimiento en arroz y habichuela, tienen oídos y tienen boca también. Ajá. Son unos lugares recibe información y otros lugares envía información. Las axones son este lugar donde envía información. Yo tengo que enviar esa vesícula con el neurotransmisor por el axón y tengo que enviártela a ti. Que yo utilizo esos canales para cambiar el voltaje, utilizar esa energía de trabajo y transferir información hacia el otro lado. Y pum, una vez tengo eso, te envío la dopamina y tú, como segunda neurona, recibes esa dopamina en unos canales y ahora decides si quieres activarte también, que significa conectarte con otras neuronas, o si quieres no hacer nada, o hay otro elemento también que es inhibirte, literalmente bajar más aún el voltaje. Esa es la manera que las neuronas se comunican. Yo tiro información hacia ti de manera química utilizando la electricidad y entonces tú recibes y decides si es suficiente para tú también activarte o no. Y hay entonces una red de intercomunicación. O sea, hay distintas configuraciones, como que las neuronas que responden en la configuración ABC
pueden ser una, pero puede haber otra configuración como A, C, D, que entonces haga otra función en mi cerebro. Claramente, sí. Y esas neuronas no están conectadas solamente yo contigo. Yo estoy conectada a ti, también puedo estar conectada a otras neuronas, tú estás conectada a otras, y eso mismo que estás mencionando, esas configuraciones, van a dar paso a ciertos comportamientos o a ciertas funciones fundamentales del cerebro. Okay. Y esa capacidad de poder enviar información es bien energético, porque de nuevo requiere que esas membranas cambien de potencial, requiere que todos esos iones estén disponibles. Si no tienes calcio disponible en el ambiente, no hay nada que te vuelva, hay muy pocas cosas que te puedan hacer positiva el ambiente intracelular. Así que por eso es que personas que tienen bajos niveles de calcio o bajos niveles de algunos nutrientes también pueden tener problemas de memoria y otras cosas, porque no tienen acceso a esa conexión que tienen en el cerebro. No es que se ha ido necesariamente, pero no la pueden accesar porque tienes que activarla para poder hablar sobre algo. ¿Puede haber alguien que tenga exceso de calcio y también tenga problemas neuronales? Correcto. Hay una teoría en el mundo del Alzheimer que se llama eso mismo, tienes un montón de calcio y causa hiperexcitación. So, ahora, en vez de no poder conectarme como te mencioné, está súper conectado. Y obviamente, cualquier cosa que está activada de sobremanera, después de un tiempo puede cometer errores y puede decir esto es demasiado y puede hasta morir. O sea, puede causar toxicidad intracelular que la neurona muere. Y se piensa, y tenemos evidencia en el mundo de la neurodegeneración, que hay neuronas que mueren por esa hiperexcitación que ocurre en algunos lugares del cerebro. Ok. Y con relación a la inteligencia, estas neuronas y este balance o esta homeostasis química que tiene que estar en el cerebro, ¿qué papel juega eso cuando hablamos de, mira, es una persona inteligente o no lo es? Sí, la inteligencia es algo bien complicado porque, ¿verdad? Ahora tenemos la inteligencia se mide de distintas maneras. Creo que estás mencionando inteligencia, el IQ, por ejemplo. Sí, probablemente. Quien tiene un IQ alto que puede accesar memorias mucho más fácil. Y sabemos que, por ejemplo, el IQ, por lo que he leído, pues es distinto dependiendo de nuestras etapas de madurez física, de la madurez del cerebro, pero también es afectado por nuestra alimentación. Se supone que el IQ, hasta donde tengo entendido, no soy experto, pero sea bastante estable en tu vida porque es muy genético. Ajá. So, el IQ tiene un aspecto genético súper alto. Puede variar en puntos, ¿no? De aquí a allá, pero realmente tiene una configuración bastante genética. Ahora, bien menciona, como estaba mencionando, dependiendo si tú estás enfermo o tienes una falta de algunos nutrientes, pues si te hacen un examen de IQ en un día que tú estás teniendo esos problemas, vas a salir con menos puntos. O definitivamente puede alterar de esa manera. Cuando hablamos de inteligencia de como personas que se acuerdan de todo, personas que tú dices como que, wow, ¿cómo es que pueden aprender tan fácil todo a cualquier edad o bastante mayor? Es usualmente que su bioquímica del cerebro está óptima para poder retractar o llegar o activar esas neuronas que estaba mencionando. Y eso requiere, ¿verdad?, de que todo el sistema, igual que un carro, ¿verdad?, esté óptimo. Tengas el aceite nuevo, tengas gasolina premium, tengas el mejor motor y todo eso. So, es como todo, ¿verdad? Hay cosas que tú no controlas, que es tu genética, y hay cosas que tú controlas, que son los factores ambientales que tú puedes expresarte. So, estas personas ya vienen predispuestos genéticamente a tener esto. Si en adición a eso se exponen a un ambiente que conduce a que tengan un Ferrari con el mejor aceite y todo, pues entonces tú ves estas personas que tienen memorias que tú dices, wow, y existe un término, ¿verdad?, memoria fotográfica, de personas que ven algo en un libro o algo visual y se acuerdan exactamente la página, el párrafo y pueden traer esa memoria de vuelta. Son muy pocas personas, pero usualmente no es algo que tú puedes desarrollar.
Es algo que usualmente viene ya en tu ADN y tú puedes practicar para hacerlo mucho, mucho mejor. O sea, yo no soy de memoria fotográfica, yo mañana no puedo hacer ejercicios para crear una memoria fotográfica, pero sí puedo hacer prácticas que me permitan accesar memorias mucho más fácil. Y esas son las estrategias entonces que las personas pueden utilizar también para estudiar o para hacer Sí, son todas. Hay un montón de compañías, ¿verdad?, que han hecho su vida de estrategias para poder. Pero la mayoría de ellas incluye práctica, como todos sabemos, ¿verdad? Por eso para un examen, mientras más tú estudies y si duermes bien y tienes todo chévere, te acuerdas más fácil que si vienes el día antes y tratas de meter toda esa información en el cerebro. A veces es muy difícil tener esa información accesible. Y ahí viene también el argumento de Malcolm Gladwell de las 10.000 horas de práctica y toda la cosa. Supongo que sucede igual entonces un deportista que tiene no solamente la memoria muscular, sino que tiene también como una inteligencia, y hago béisbol, porque sé que eres fanático, pero tal vez cómo poner entonces, cómo conecta eso, cómo describiríamos desde la perspectiva del cerebro, cómo se describe un deportista. Me encanta la pelota, ese es mi sueño frustrado, como uno dice. Yo siempre quise jugar pelota y me encanta estudiar eso y quiero aplicar la neurociencia a la pelota, específicamente porque tienen que tomar una decisión cuando el pitcher tira la bola. Ajá. Y el bateador tiene que tomar una decisión en milisegundos de si le va a hacer swing o no y dónde le va a hacer swing. Ajá. Y a veces, ¿verdad?, los peloteros élite pueden hasta decidir hacia dónde van a batear la bola, ¿verdad? En una situación donde tienen hombre en tercera, hay un out y necesita un pis y corre, o un bombo para algún lado y tiene que ser lejos. Eso pasa súper, súper rápido. Y para eso tienen que entrenarse. Por eso es que los mejores peloteros, si los miras bien, son los peloteros que entrenaron arduamente desde bien pequeños. Hay una teoría bastante que yo concurro, que es que si tú descubres tu pasión de muy, muy joven, nunca esa pasión es como un trabajo. Se convierte en algo natural. Cómo hablar, cómo caminar, tú no piensas en eso. Y esa edad usualmente es los 6 años. Busca, ¿verdad?, documentales de Carlos Correa, de Francisco Lindor, de Javier Báez. Empezaron muy, muy temprano. ¿Qué pasa? Cuando ellos trabajan y están, ¿verdad?, haciendo sus prácticas para hacer la perfección, el humano natural en algún momento se cansa. Es como que, ya me cansé. Y ellos de seguro se cansan en algún momento, pero se disfrutan el proceso mucho más, porque cuando lo aprendieron eran jóvenes, niños, y su cerebro lo puso en su cabeza como algo normal, algo que tienen que hacer. Entonces se emocionan con el proceso y después ven los resultados, ¿verdad? Y esa es la recompensa. Todo el humano busca alguna recompensa, ¿verdad? Obviamente sabemos que Paquito y toda esta gente ahora están súper millonarios, funcionó, ¿verdad? Bueno, algo bueno están haciendo con eso. Cuando tú aprendes algo de muy joven, cambia la manera en que tu cerebro lo ve a nivel emocional. Y eso es súper importante, ¿verdad?, para el desarrollo de los niños. Yo soy fiel creyente de que uno debe exponer a los niños en distintas cosas, no lo que uno quiere, a distintas gamas, desde el arte, los deportes, la ciencia, y buscar si ellos se apasionan por algo de muy jóvenes. Porque si eso sucede, no siempre es así, pero si sucede, es muy probable que no les pese de la misma manera en el futuro y puedan trabajar arduamente sin que les pese. Y lo vemos con los CEOs o personas así que a veces siguen trabajando y tú, pero es que no te cansas. Y es que realmente se disfrutan eso de una manera que para algunas otras personas no es así. Eso es lo que formalmente se conoce como una ventana crítica, neuroplástica. Sí, lo que yo estudio en el laboratorio. Correctamente. Eso se le llama una ventana ventana crítica en inglés, critical period. Ajá. Y cada sistema en el cerebro tiene distintas ventanas. Por ejemplo, el sistema visual tiene una ventana particular en ratones, por ejemplo, que son lo que yo estudio, donde si un animal nace, a los 12, 13 días se le abre el ojo.
Pues ahí, ¿verdad? Empieza a recibir información a nivel de los ojos que pasa por la retina y llega a la corteza visual que está en la parte de atrás de nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Sabemos que en ese tiempo inicial hay una ventana de plasticidad que es la capacidad de fortalecer o debilitar conexiones. O está haciendo como que, ok, ¿qué necesito, qué no necesito? Está escogiendo qué cosas son importantes y qué cosas no. Sin embargo, esa ventana no está a su nivel más alto cuando se abre el ojo. Empieza un poquito más tarde, más o menos a los 20 y pico días. Y está súper alta en esos 20 y pico días, 30 y pico días, y de momento empieza a bajar como a los 40 días. Esa ventana dura, ¿verdad?, aproximadamente entre 20 y 30 días, dependiendo de la investigación. ¿Qué pasa? En el mejor momento para aprender es ese cuando la ventana está súper abierta. Sin embargo, después empieza a bajar, y no es que no podamos aprender, pero es que se nos hace un poquito más difícil. Y la investigación que yo estoy tratando de hacer en el laboratorio es cómo coger esos animales que son adultos, que la ventana está un poquito más cerradita, ¿verdad? Entra luz por esa ventana, pero está difícil. Y rejuvenecer el cerebro para que puedan tener la ventana como la tuvieron cuando eran jóvenes, en el caso de los animales. Y entonces que puedan aprender o desaprender, porque ¿verdad? Se aprende y se desaprende. Claro. Si en esa ventana alta te expones a cosas feas, por ejemplo, si yo te cierro un ojo, mientras esa ventana está súper alta, cuando te lo abro, no ves bien por ese ojo. Porque el cerebro estaba desaprendiendo, estaba debilitando esas conexiones. Quiero que entiendan que la plasticidad no es solamente buena. Puede ser buena si te expones a los estresores o al ambiente correcto, o puede ser mala si te expones a cosas negativas. Eso es lo que te preocupa, eso es lo que no te deja dormir como investigador. O sea, eso es, this is what keeps you up at night. Exactamente. Lo que what keeps me up at night es cómo puedo coger un animal que se han debilitado las conexiones y es adulto, por lo tanto no tiene suficiente plasticidad para recuperarse él mismo. ¿Cómo puedo reabrir esa ventana y enseñarle a ese ratón a ver bien nuevamente? Y eso es una condición que en humanos se le conoce como ambliopia o ojo vago. Sí. Donde no ven bien por un ojo, y eso causa muchos problemas porque necesita ambos ojos para crear una buena imagen de 3D, ¿verdad? De a 3 dimensiones, donde tiene depth perception, puedes ver cuán lejos o cerca está algo, la profundidad de algo. Hablando de entonces esa neuroplasticidad y de cómo rejuvenecer el cerebro, ¿qué progresión llevaría a eso? Desde la ciencia básica que estás haciendo entonces en un laboratorio, ¿cómo progresa entonces eso en el ciclo de investigación? ¿Y cómo desemboca en algo que pudiésemos brindarle a la gente o traer a Puerto Rico o simplemente ponerlo como un tratamiento ya aceptado que se puede utilizar en humanos, sabiendo que no podemos ponerle electrodos en el cerebro? Y eso tal vez me puedes explicar por qué no podemos ponerle tampoco electrodos en los cerebros a las personas, que supongo que tiene que ver con un poco de ética de investigación 100%. Científica. Pero... Sí, no, gracias por esa pregunta. Y quiero aclarar rápido el término de investigación básica versus investigación clínica. La investigación básica son investigaciones en los laboratorios que nos permiten entender el funcionamiento de las células o de cualquier proceso biológico sin importarnos necesariamente que afecten una enfermedad o lo que sea. Queremos saber cómo funcionan las neuronas entre ellas, cómo se comunican, y de esa manera hemos aprendido muchísimo, que terminan impactando, ¿verdad?, cómo hacemos tratamientos para enfermedades, pero las preguntas iniciales son cómo funciona la neurona y cómo se comunican, y eso es investigación básica. Luego está investigación preclínica, que son investigadores como yo, que utilizamos esa investigación básica para entonces ahora aplicarla quizás a un modelo de enfermedad humano, pero estamos preclínicos porque no estamos usando a los humanos, estamos en un modelo animal. Y yo estoy en esa interfase, y eso se llama neurociencia o ciencia traduccional, ¿verdad? Lo que se llaman translational science. De ahí entonces procedería, tú trabajas con ratones, quizá después primates, y luego de ahí entonces... Exacto, la progresión es ciencia básica, ciencia preclínica un poco más avanzada, que son los primates, y si se consiguen buenos datos y no hay toxicidad, entonces se podría empezar un ensayo clínico en humanos.
fase 1, fase 2, fase 3, hasta fase 4. Pero volviendo a tu pregunta de qué se puede hacer a nivel de mi investigación, yo he descubierto junto a un grupo de investigadores de distintas universidades que si tú expones a los animales a una frecuencia de luz particular, puedes bioquímicamente, puedes causar cambios a nivel bioquímico y cambios a nivel eléctricos de las neuronas que se parecen un montón a cuando eras jóvenes. Y voy a explicar esto un poquito más. So, básicamente, la luz que nosotros vemos que sale de la LED o del techo, está parpadeando a una frecuencia en particular que son 120 veces por segundo. Okay. A eso se le llama 120 Hz, ¿verdad? Hertz es la frecuencia por segundo. Nosotros descubrimos, y no fue por casualidad, ya había un poco de investigación en esto, que si tú parpadeas luz a otras frecuencias, podrías activar procesos inmunes en el cerebro, el sistema inmunológico del cerebro, para poder cambiar la química del cerebro. Por ejemplo, hace unos años atrás, y esto no fui yo, si tú parpadeas luz a 40 veces por segundo, 40 Hz, puedes activar las células del cerebro que se encargan de monitorear el sistema inmune, se llaman las microglías, y eliminar o disminuir la patología en animales que tienen patología de Alzheimer. So, literalmente ellos cogieron y le parpadearon luz una hora al día por una semana a ratones que tenían patología de Alzheimer en el cerebro. Y vieron antes versus después, o animales que recibieron el parpadeo versus animales que no, y se dieron cuenta que tenían menos patología. Y en adición a eso, los animales también mejoraban su memoria y aprendizaje. Así que sabemos que ese parpadeo está activando algo en el cerebro, que en este caso son las microglías, y las microglías fueron y removieron la patología, por lo menos. Ahora, nosotros en el sistema visual nos dimos cuenta que 40 Hz no hacía mucho en cuestión de plasticidad. Exacto, necesariamente. O sea, no las hace más efectivas ni menos efectivas. Exacto, a nivel neuroquímico no hacía mucha diferencia, porque es otra parte del cerebro. Pero a 60 Hz, que es 60 veces por segundo, ponemos a los animales por 2 horas al día, por 5 días, y de momento vemos que hay una disminución de una de las cosas que sabemos que correlaciona con la plasticidad baja. Y es una de esas cosas, es como una telaraña que se le forma encima de las neuronas, que se llaman perineural nets. No es importante el nombre, pero imagínense si tú tienes un cable, como estábamos hablando antes, y por mucho tiempo no le das tratamiento, se le forma, ¿verdad?, una telaraña o se le forma polvo encima. Exacto, sí. Y eso puede alterar la comunicación efectiva que tiene ese cable en general. Pues en el caso de las neuronas, esa telaraña se le forma cuando vemos que la plasticidad está bajando, se le empieza a formar encima. Ese tratamiento de 60 Hz, cuando evaluamos los cerebros de los ratones, disminuye esas telarañas. Porque hace que el cerebro genere algo que remueve entonces la costra o lo que sea. Exactamente, las microglías, esa neurona que te mencioné, ese tipo de célula en el cerebro que te mencioné, que es el sistema inmune, va encima de la neurona y la remueve. Dice, parece que no entendemos por qué, pero sabemos que esos 60 Hz, 2 horas al día por 5 días, estimula esta conducta de eliminar esta telaraña. Y ahora con electrodos, que son estos cables literalmente de metal que nos permiten accesar la comunicación eléctrica de las neuronas, es como tener un micrófono en el cerebro de comunicación, pero en vez de voz, de eléctrica. Entonces yo puedo medir, yo puedo introducir ese electrodo en el cerebro del ratón y medir la actividad que tenía antes del tratamiento, que es antes de ponerle la luz, durante el tratamiento si me interesa, y más importante, después del tratamiento, y comparar los animales que no recibieron el tratamiento de la misma manera. Ratones que recibieron luz constante, que es 120 Hz en este caso. Y podemos ver, no solamente elimina la telaraña, pero rejuvenece ciertos patrones de plasticidad que vemos en jóvenes. Perfecto. Y entonces es como que, wow, qué interesante, ¿verdad? No solamente la parte bioquímica está funcionando, la parte eléctrica también me está rejuveneciendo.
¿Qué es lo que necesitamos entonces literalmente para rejuvenecer el cerebro y volver entonces a tener esa neuroplasticidad de la que estábamos hablando anteriormente? O sea, que en teoría pudiésemos aprender, si pudiésemos traducir ese conocimiento o pasarlo a tratamiento en seres humanos, técnicamente estaríamos hablando de un cerebro relativamente, eternamente joven. Podría ser. Y ahí donde viene, ¿verdad?, esa línea de traducción. Eso, ¿qué pasa ahora? Yo descubrí esto, pero sabemos que no necesariamente funciona en humanos. Ahora hay que probarlo en monos, ¿verdad? Y hay una investigación de la de Alzheimer. Ya hay una compañía que está haciendo esto en Cambridge, de la profesora que hizo esto en Alzheimer. En el caso de nosotros, estamos a punto queremos publicar el próximo año un artículo donde extendemos el conocimiento de la luz para tener un poco de más conocimiento molecular, que las microglías, cómo las podemos modificar, si hacen falta, si no hacen falta. Pero en un caso hipotético que todo funcione bien, podemos ver cómo en el futuro con VR, ¿verdad? Virtual Reality, estos goggles que ahora la gente usa para hacer videojuegos, te lo pones 1 hora al día o media hora al día o por la noche en algún momento y te estimulas a una frecuencia en particular y eso te abre una ventana de plasticidad. Recuerda que aquí hay que tener mucho cuidado en la investigación, ¿verdad? Podemos hacer argumentos así súper fancy. La gente, no vayan y se compren un VR y hagan 60 Hz. Y ahora empiecen a ponerse... Sí. Porque la plasticidad tiene las dos partes. Te puede ayudar a hacer mejor memoria, pero te puede también, si estás en un momento difícil de tu vida, llevarte más a eso. Porque todo está más fácil de o fortalecerse o debilitarse. So hay que hacer ese comportamiento, ese tratamiento seguido de un pareo de estimulaciones ambientales adecuadas para lo que tú quieres. So, por ejemplo, algo sería, me pongo el VR, hago todo eso y después me pongo a leer un libro. Porque entonces ahora quiero acordarme de ese libro. Entonces es particularmente eso. Pero no vas a hacer eso y después te pones a beber alcohol, o no vas a hacer eso y después te pones a hacer cosas que pueden detrimentalmente afectar tu cerebro. O sea que todavía estamos en una etapa muy temprana para eso. O sea, quedan todavía muchas preguntas por responder, básicamente. Claro. Y eso es lo que yo quisiera venir a hacer a Puerto Rico, es tener esa investigación donde puedo a nivel básico demostrar ciertas cosas y quizás traducirlo, ¿verdad?, a humanos, porque sabemos ya que esta luz en su mayoría no causa efectos tóxicos en el cerebro, no son como las drogas necesariamente que tienes que metabolizar y cosas así. Así que desde el aspecto clínico es un poco más menos tóxico. Así que yo creo que se puede traducir más rápido, pero tenemos que entender qué pasa si después es esto, qué pasa si después es lo otro, hasta qué edad se puede hacer. Yo solamente lo he hecho en animales que son adultos, pero no lo he hecho en viejitos. Y esa es otra investigación. Quizás ya cuando eres demasiado viejito en animales, no puedes hacerlo. Y pues por ahí es que quiero enfocar mi investigación. Estamos produciendo la cantidad necesaria de científicos que se estén haciendo estas preguntas. Sí, pero no están volviendo a Puerto Rico. En caso de puertorriqueños, por ejemplo, sí hay en Estados Unidos muchos investigadores que están haciendo este tipo de preguntas y lo bueno es que, ¿verdad?, está a nivel de investigación, pero también tiene un impacto en emprendimiento, porque tú puedes hacer compañías que luego son para fin de lucro o para sin fines de lucro para ayudar a la sociedad, pero se están quedando, lo que yo he visto, en Estados Unidos o en Europa. El ejemplo siempre que yo doy, ¿verdad? Yo estaba en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras estudiando mi bachillerato en biología molecular y siempre dije, voy a hacer un doctorado en neurociencia para volver. Sin embargo, éramos casi 60 en mi programa. En ese punto se llamaba MARC, Minority Access for Research Careers. La mayoría de nosotros hizo doctorados, PhD, MD o MD, PhD, y muy pocos han vuelto. Yo te diría, te los puedo contar con una mano, de los 60 y pico que éramos en ese momento. ¿Y no están volviendo por qué? ¿Dónde tú entiendes como tu perspectiva? O sea, desde tu perspectiva como científico, ¿dónde está la disyuntiva? ¿Por qué no están regresando? ¿Es que no tenemos facilidades? ¿Es que no hay programas? ¿No hay oportunidades
O sea, no estamos creando la infraestructura. No, ¿dónde crees que está el desfase? Sí, es compleja la contestación, pero voy a dividirla en distintas fases que me impactan a mí. Ya yo hice mi doctorado y luego uno pasa por un proceso de postdoctorado, usualmente para poder hacerse profesor investigador. Yo doy clases, pero también quiero tener mi laboratorio de investigación. Y yo estoy en el Massachusetts Institute of Technology, en MIT, haciendo eso. Y tú te estás probando como un investigador independiente. Ahí tú aprendes de cómo correr un laboratorio desde distintas perspectivas, tanto administrativa como científica y otros aspectos. Muchos de mis amistades que son puertorriqueños quisieran volver. ¿Qué nos para? Uno de ellos es, ¿verdad?, que el sistema que por años ha sido el líder en investigación, el sistema UPR, el Sistema Público de Puerto Rico. Y hemos sabido que con los recortes y todas las cosas hay una congelación de plazas en todo el sistema, muy difícil. Yo hablo con mis profesores que fueron mis profesores cuando yo estaba aquí y muchos de ellos les interesaría reclutarme, pero no tienen. Literalmente a veces me dicen, mira, están congeladas las plazas, no pueden volver. Esa es una. Pero hasta cuando hay plazas, volver en Estados Unidos, cuando tú eres postdoc y te mueves a una posición de profesor, investigador, te dan un dinero que es semillas, que se le llama el startup, ¿verdad? Que te permite comprar los equipos y tener personal para correr los experimentos. Y el investigador usualmente se retira de hacer experimentos y se convierte en una persona más administrativa y de mentor para los demás, escribiendo propuestas federales, escribiendo artículos, y tiene su equipo. Aquí el dinero semilla usualmente no compara a Estados Unidos. Y voy a dar números porque este tema es medio tabú. Claro. Pero a mí me gusta hablarlo en arroyo habichuela para que la gente entienda por qué el brain drain, ¿verdad? Cuando decimos que la gente se va y no vuelve, tiene muchas facetas, pero para los investigadores este es bien importante. Yo puedo venir aquí, yo, Héctor de Jesús Cortés, ganando un menor salario. En Estados Unidos yo me ganaría más de $100,000, aquí en la Universidad de Puerto Rico menos de $100,000, 100%. Sin embargo, yo puedo hacer ese, como quien dice, sacrificio porque yo amo Puerto Rico, me encanta, quiero venir aquí, está mi gente, está mi familia y eso es importante para mí. Sin embargo, a nivel profesional, yo quiero tener las herramientas para poder impactar el país que yo me he entrenado en las mejores universidades para poder hacerlo. Eso requiere una cantidad de dinero sustancial. La ciencia es súper costosa y eso es un problema que yo no puedo resolver, así que it is what it is. Claro. Y en Estados Unidos el promedio de un dinero semilla son $500,000. En una universidad pública, no necesariamente top, en un lugar como MIT puede ser $1 millón a 1.5 millones. Y ese dinero, como te mencioné, es un dinero que tú no lo utilizas para ti, ni para tu salario, ni nada. Tú lo utilizas para comprar el laboratorio, para tener gente y eso. Lo que he escuchado de Puerto Rico y las ofertas que no me han dado una oferta hasta ahora formal, pero sí informales, rondan entre $150,000 a $200,000. Estamos hablando menos de la mitad de lo que te estaba mencionando, que es el promedio allá. Y muchos investigadores puertorriqueños tienen la capacidad para ir a las mejores universidades, ¿verdad? Y tenemos ejemplos en Yale University con Daniel Colón Ramos y tenemos muchos otros investigadores que yo conozco personalmente que nos han dado más de $500,000. Eso no es poco común tampoco que te den más. Menos no he escuchado casi nunca. ¿Qué pasa? Yo entonces ahora entiendo el sacrificio a nivel de mi salario, pero entonces ahora hay un sacrificio también a nivel profesional que me imposibilita poder hacer ciertas investigaciones que ya yo aprendí en mi postdoctorado. Para hacerte un ejemplo claro, cada uno de esos aparatos que yo utilizo para medir la actividad del cerebro de los animales con los electrodos, montarlo completo con la infraestructura de computadora, sonido y bla, 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 son $40,000. Y mi laboratorio tiene 3 completos. Vamos a ponerte $120,000. ¿Qué pasa? En Puerto Rico, en vez de tener 3, vamos a poner tengo 2 o tengo 1. Sé que hay que acoplarse a la cultura, pero ya se me fueron $40,000, ¿verdad? Estamos hablando de un bastante grande, una quinta parte, ¿verdad?, de mi startup. Y luego están los salarios de las personas. Claro. Que tú quieres pagarle a una persona entre $20,000 a $40,000, dependiendo de su etapa profesional. Ahí se te fue otro de esto. Entonces tienes microscopios que cuestan miles y miles de dólares. Tienes otras cosas. Hay lugares que
se pueden compartir equipos. Está, ¿verdad? El molecular aquí cerca de nosotros, aquí del fideicomiso, que tienen unos microscopios increíbles. Sin embargo, hay unos que yo utilizo que no tienen, o hay unas cosas específicas que yo necesito. Y para montar un laboratorio, esa cantidad de dinero, de verdad, que yo haciendo los cálculos no lo puedo hacer. No es rentable para ti. No es rentable porque entonces vendría ya en un lugar donde es más difícil hacer neurociencia porque los recursos son un poco más bajos. También no tener el dinero para hacerlo es como que es doblemente difícil. Y en el mundo real, ¿cómo se resuelve? O sea, en el mundo ideal, ¿cómo se resuelve esta dificultad? Pues ¿Mayores inversiones de compañías? ¿Es mayor inversión de gobierno? ¿Es mayor inversión de otras organizaciones que tengan que ver? Excelente pregunta. Yo pensaba mucho en esto. Yo me reuní con la vicepresidenta de investigación de MIT. Uh-huh. Y yo le pregunté a ella cómo ustedes retienen y adquieren el mejor talento del mundo en profesores. Uh-huh. Y yo pensaba que había una correlación de yo apuesto al mejor investigador que me va a dar las mejores propuestas de más dinero federal, porque cada vez que tú recibes una propuesta, la universidad recibe dinero, que me da mayor patentes y de esa manera yo recupero mi inversión de los $500,000. No necesariamente es así. Y ella me dijo que no, que eso nunca se recupera. Esos $500,000 nunca se recuperan. Sin embargo, algo que aumenta tener los mejores investigadores es la mejor filantropía. Ella me dijo, al tener los mejores investigadores que publican los mejores artículos, tanto a nivel científico como en los periódicos, como en televisión, como en todos los medios, los filántropos saben de MIT. Y los filántropos dicen, yo quiero poner mi dinero ahí. Y las universidades en Estados Unidos, en su general, y yo hablé también con el presidente de MIT en un podcast, se sostienen por filantropía. Así es que funciona en MIT. Mi departamento se llama el Picower Institute for Learning and Memory. Y es la familia Picower. Dio un montón de millones para tanto hacer el edificio como anualmente dan dinero. Para los equipos. Para los equipos y para los investigadores y para eso. La universidad sí recibe dinero de los undergrad, de los estudiantes de bachillerato, de las patentes, de las propuestas federales. Pero es la filantropía. O sea que desde tu perspectiva, si mejoramos la filantropía universitaria en Puerto Rico, la filantropía que está fundamentada en investigación científica o que puede o apoya la investigación científica, abonamos a mejorar la dificultad general de Puerto Rico, de nuestra ausencia de investigación, de nuestra falta de fondos en investigaciones, peer-reviewed investigations, pero locales. Y las que tenemos ya. Porque tengo que salir en defensa del fideicomiso, que estamos financiando investigación. Claro, y somos el único mecanismo local. Claro, y por ustedes casi yo puedo venir, ¿entiendes? Si ustedes tienen mecanismos donde yo puedo aumentar esa investigación, ese dinero semilla que estaba mencionando. Yo he visto que ustedes han sacado programas donde yo puedo suplementar. Y me he dado, yo como que, quiero unir esto. Tienes que ponerte creativo para venir a Puerto Rico y no hay problema, yo lo hago. Pero simplemente todavía no llega al nivel que yo creo que podemos llevarlo. Y la filantropía es la clave de otras universidades. Segundo, nos eliminaría cómo funciona un fondo general en Estados Unidos, es que tú tienes 100 millones y tú solamente gastas el 5%. Uh-huh. Esos 5 millones, ahora uso 5 millones, se lo doy a 5 investigadores para que vengan este año. Seguro. Ese 95%, el otro 95% yo lo invierto. Sí, trabaja creando intereses o... Eso nos eliminaría este ciclo vicioso que tenemos de depender de cuánto el gobierno nos da, de cuántas propuestas federales tenemos, porque eso fluctúa. Seguro. Pero el endowment no. Claro. El endowment está ahí y el endowment lo puedes crecer y sí, si un año le va mal a la economía, pues baja, pero en MIT, por ejemplo, durante la pandemia se duplicó el endowment en billones de dólares. ¿Qué hizo eso? Más edificios, más profesores, más de esto. Y el Fondo General de la Universidad de Puerto Rico es muy pequeño ahora mismo para poder hacer ese tipo de inversiones en la bolsa de valores y cosas arriesgadas que le permite crecer a billones de dólares. Tú te gradúas en una universidad en Estados Unidos y el día que te gradúas te llega un email. Dona 5 pesos, 10 pesos, 11 pesos, lo que sea. Sí. Yo creé un sistema
donde yo decía, cada persona que done va a tener acceso al fondo general y cómo se está gastando ese dinero, para que haya transparencia, para que la gente confíe en que este dinero se está utilizando para el bien de la universidad y reciban auditorías anualmente de cómo se utilizó su dinero. Y verdad, imagínate si todos los exalumnos del sistema UPR donaran 10 pesos mañana. ¿Cuánto dinero podemos recaudar? Aunque sea una vez al año. Una vez al año. Millones de dólares. Claro. Y esos millones de dólares para la investigación y para los profesores y toda la infraestructura. Estamos ya en la última etapa, pues estamos bien cortos de tiempo y me gustaría, esto evidentemente va a suscitar otra conversación y probablemente este tema sea, o sea, es una conversación obligatoria que tenemos que estar teniendo como país. La dificultad de la filantropía también la encuentras en el proyecto que estás trabajando, el Sagrado Neuroscience Pre-College Program, el SNPP, donde estás llevando ¿cuántos estudiantes a MIT y a Harvard? Sí, el Sagrado Neuroscience Pre-College Program es este programa de mentoría en el verano para estudiantes de Escuela Superior de Puerto Rico, de 9º, 10º y 11º, donde los exponemos a seminarios de investigación científica en el área de la neurociencia. Y también este año vamos a tener una parte presencial por una semana en la Universidad del Sagrado Corazón, donde vamos a hacer investigación y van a conocer investigadores criollos de Puerto Rico haciendo investigación, porque hay muy buena investigación aquí, y luego pasan a MIT, donde se van a exponer a seminarios de Harvard y MIT de profesores, tanto latinos como americanos, y vamos a hacer investigación. Vamos a escoger 20 estudiantes de todo Puerto Rico. Estos 20 estudiantes estamos tratando, ¿verdad?, como bien mencionan, de recaudar los suficientes fondos para llevarlos completamente gratuitos y que no perdamos talento porque alguien no pueda pagar esta oportunidad. Son 20 estudiantes. ¿Cuántos de esos 20 estudiantes, dame las estadísticas, ¿cuántos están continuando estudios en ciencia? Y cuántos, ¿verdad? O sea, ¿qué otros resultados estás viendo? Sí, los últimos 3 años que hemos corrido el programa a nivel virtual, hemos tenido 110 estudiantes. De esos, en los que han solicitado universidades, todos han seguido en el área de la ciencia o artes, porque ¿verdad? Ahora está STEAM. Seguro. Y nosotros le decimos, estas son las oportunidades, tú haces lo que tú quieras. El método científico se puede aplicar en cualquier lugar. Así que todos ellos, y han entrado a las mejores universidades de Estados Unidos, incluyendo Harvard, MIT, Yale, Notre Dame, Stanford. Se están quedando aquí también. Se están quedando aquí. Tenemos en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras y de Mayagüez. Pero ya conocen de antemano sus opciones de investigación, de cosas que pueden hacer en el futuro. Te iba a hacer una pregunta sobre qué temas no estamos hablando, pero creo que la filantropía universitaria takes the cake, ¿verdad? Sí. Esa es yo tengo una idea que voy a decir aquí por primera vez que yo pienso que es importante y me gustaría que si los oyentes me pueden ayudar sería interesante. Yo quisiera hacer algo que hay en Estados Unidos que yo creo que podría funcionar aquí, es hacer endowed professorships. Y eso significa que una familia filantrópica decide crear un fondo general específicamente para un profesor y, por ejemplo, tú te llamas Jorge Valentine y dices el Valentine Professor of Neuroscience. Ajá. Y ese soy yo. Y tú, como filántropo, decides invertir en mí específicamente. Y a mí me gustaría que eso sea una manera en que Puerto Rico también atraiga talento. Le vamos a pagar buen salario, le vamos a tener un buen startup, ¿verdad? No podemos arreglar el sistema entero, es demasiado difícil, pero vamos a empezar con ciertos talentos que identificamos para atraerlos y que tengan los recursos necesarios para hacer lo que tienen que hacer. Y eso requiere dinero. Y a mí me gustaría que personas como, por ejemplo, los reggaetoneros, que haya un Bad Bunny Professorship of Neuroscience, donde algunas personas con capital, donde personas con capital social y económico se interesen por estas ramas que, de nuevo, no te voy a hacer un descubrimiento hoy ni mañana, pero en el futuro te voy a estar entrenando científicos, te voy a estar incluyendo investigación que tiene el potencial de cambiar la vida del puertorriqueño aquí en Puerto Rico. Y tercero, tiene también la capacidad de crear compañías, que en Estados Unidos se hace todo el tiempo. Si esta
compañía de virtual reality se hace una verdad, yo utilizaría también fondos de aquí del fideicomiso para crear un startup y ver si se puede mover a una compañía donde se puede tratar a personas y también tener ingresos particulares. Yeah, suena, y me parece que se logra entonces también esa visión holística de unir a todo el mundo con propósitos de bien y de adelantar. Sí, en la educación todo el mundo lo dice, es lo más importante, pero hay que poner los chavos. Y lamentablemente no podemos seguir dependiendo de un gobierno que, por más que quiera, y yo sé que algunos de ellos quieren, yo no tengo duda de eso, no tienen el capital ni para hacerlo ahora mismo. So, lamentablemente creo que una de las soluciones es la filantropía y hay maneras de hacerlo y yo estoy dispuesto a ayudar en ese proceso. Si alguien quiere colaborar con el Sagrado Neuroscience Pre-College Program, ¿dónde te consiguen? Sí, me pueden enviar un email, esa es la mejor manera. Mi email es hdjesus@mit.edu y podemos empezar a tener conversaciones. Yo vivo en Boston, pero estoy tratando de volver a la isla ahora en verano, buscando mis opciones. Y estoy súper dispuesto a tener reuniones con cualquier persona que pueda pensar que pueda ayudar de esta particularmente manera. Si es una compañía, si es filantropía, gente interesada en colaborar con la filantropía. Algo que hemos visto y es bien importante mencionar es que nosotros recopilamos información socioeconómica de los estudiantes de superior. En su gran mayoría, más del 90%, están por debajo del nivel de la pobreza o súper cerca y no podrían pagar este verano. Esto estamos hablando de costos de viaje, comida, alojamiento, chaperones porque son menores de edad. O sea, todo ese andamiaje no se puede pagar. Cuesta alrededor de $6,500 cada estudiante y casi ningún puertorriqueño hoy día podría dar $6,500 por que su hijo pase 2 semanas en Puerto Rico y Estados Unidos. Así que si alguna compañía quiere colaborar, estamos aquí yo y la doctora Mari Guzmán Vélez dispuestos a escuchar sus propuestas. Oye, Héctor, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Siempre suena un cliché, pero lamentablemente pues tenemos siempre estas limitaciones técnicas y de tiempo y de espacio, pero sabes que estás invitado a volver a conversar y yo creo que necesitamos ampliar un poco más ciertas conversaciones. Así que muchas gracias. Gracias por sacar el tiempo, gracias porque estás aquí 2 o 3 días y sacaste esta hora para estar aquí. Agradecido profundamente. Yo les agradezco a ustedes por querer llevar el mensaje de la ciencia en arroyo habichuela, como decimos. Es un trabajo importante para mí que se comunique la ciencia y que las personas lo puedan entender y no se queden los artículos revisados por pares que son muy técnicos y a veces no llevan el mensaje adecuado. Así que gracias a ustedes por crear este espacio. Estoy aquí. Cuando quieras tenerme de vuelta, aquí estoy. Nítido, definitivamente. Así que gracias. Y a nuestros seguidores que interesan más información sobre este tema, los invito a escuchar nuestro próximo episodio de Conciencia, donde vamos a continuar la conversación sobre el mundo de la neurociencia, esta vez con la doctora Edmari Guzmán, neuropsicóloga e investigadora del envejecimiento neuronal y la enfermedad de Alzheimer. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Pierre Science Trust. También puedes visitar nuestra página https://prsciencetrust.org o entretente por horas con nuestro canal de YouTube Fideicomiso TV, así que nos puedes encontrar en la plataforma también. Yo soy Jorge Valentine, director del programa de educación STEM y desarrollo de fuerza trabajadora del Fideicomiso y me despido hasta la próxima, así que gracias.